Nos metemos ahora con los números de este jueves. Vamos. 4 millones de dólares. La cifra que tendrá que pagarle Lufthansa, la aerolínea alemana, a 128 personas, 128 miembros de la comunidad judía ortodoxa de los Estados Unidos, que en mayo de 2022 trataban de abordar un vuelo justamente de esta aerolínea rumbo a Budapest, en Hungría, y que no se les permitió ingresar al avión. ¿Por qué? En su momento, lo que argumentó la aerolínea es que había un grupo de estas 128 personas, un grupo reducido, por cierto, que no quería cumplir con lo que en ese momento era la normativa obligatoria de llevar barbijo dentro del avión. Pensemos 2022, todavía estaban vigentes muchas de las restricciones por la pandemia. Ante un supuesto altercado que se dio entre las autoridades aeroportuarias, la aerolínea y, repito, una parte, un grupo de estas personas que no querían ponerse el barbijo, lo que decidió la aerolínea fue bajar del avión a las 128 personas, tomando a todos como si fuera una especie de unidad monolítica, cuando es verdad, eran todos miembros de la colectividad judía de los Estados Unidos, pero muchos ni siquiera se conocían entre sí, lo cual, para la justicia, fue un acto cabal de discriminación y de antisemitismo, tomando, insisto, a todos como si fueran lo mismo, a los que habían cometido una irregularidad con los que no habían hecho absolutamente nada, y por lo tanto la aerolínea tendrá que pagar 4 millones de dólares, además de hacerse cargo de reformar muchas de sus políticas para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Segundo número del día, estadísticas que surgen de España y que marcan que 45.122 inmigrantes irregulares ingresaron a España en lo que va de este 2024. Un número que es 8.000 migrantes más que los que habían ingresado a España en el mismo periodo de 2023, que ya de por sí había sido un año importante en cuanto a la cantidad de llegadas, marcando la crisis migratoria que se vive en España y sobre todo cómo España está despuntando como uno de los países que más migrantes está recibiendo, incluso yendo a contramano de otros, porque contamos aquí, creo que fue la semana pasada, el dato de que en Italia se había reducido el número de migrantes que han ingresado al país a partir de una serie de políticas bastante eficaces que tomó el gobierno de Giorgia Meloni para justamente combatir la migración irregular. Bueno, no está claro si está llevando alguna política siquiera España, el gobierno de Sánchez, para evitar la llegada de migrantes irregulares, con todos los problemas que eso acarrea. Ya está probado, clarísimo. Quien discute esto sencillamente es porque no quiere ver la realidad. Ahora, recién en estas últimas semanas parece que el gobierno empieza a hacer gestiones con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, con algunos de los países de donde provienen estos migrantes, para tratar de que sean los propios gobiernos de esas naciones quienes les impidan salir, justamente a cambio de ciertos beneficios económicos. La gran mayoría justamente de estos ingresos, más de 32.000, se produjo a través de las Islas Canarias, que está frente a lo que es el noroeste de África, y es por lo tanto el principal foco que debería contener el gobierno, insisto, en caso de que decida desarrollar una política para combatir la inmigración irregular, algo que todavía no está claro. Pasamos, ¿te parece?, a ver las caras de este jueves. Primer rostro del día: Genaro García Luna, condenado a 38 años de cárcel por narcotráfico. No cualquier persona, la persona que estaba a cargo de velar por la seguridad en México. Estamos hablando del ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno que precisamente entre 2006 y 2012 inauguró la guerra contra el narcotráfico. Fíjate vos, al mismo tiempo que se iniciaba
esto que se llamó la guerra contra el narcotráfico, un ataque frontal contra las bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas. Al mismo tiempo que se hacía esto, la persona encargada de llevar a cabo esa ofensiva estaba comprada por el narcotráfico, concretamente por el cartel de Sinaloa, que utilizó su vínculo con García Luna, un vínculo por supuesto aceitado con millones y millones de dólares, para que García Luna direccionara los ataques contra algunas bandas, privilegiando siempre entonces a el cartel de Sinaloa, que logró de esta manera, bueno, que fueran debilitados grupos y carteles rivales y en la organización comandada en ese momento por el Chapo Guzmán pudiera convertirse en la más importante de México. ¿Cómo no iba a terminar mal esa guerra contra las drogas? ¿Cómo no iba a terminar en esta situación en la cual se multiplicaron las muertes, porque los asesinatos y la tasa de homicidios en México se disparó de forma brutal desde ese momento hasta hoy? Y te diría que no ha dejado de aumentar, porque el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el sexenio con mayor número de asesinatos en México desde que hay registro, pero al mismo tiempo que aumentaban las muertes, también aumentó el peso del narcotráfico y de las organizaciones criminales, una estrategia fallida desde el mismo momento en que comenzaba, principalmente por la podredumbre de la corrupción que tiene aquí a uno de los muchos rostros, lamentablemente, que están afectando a México y que lo están dejando hoy, de alguna manera, entregado a merced de los narcotraficantes. Segundo rostro de hoy, Mark Benioff. Estamos hablando de un importante empresario de los Estados Unidos, conocido entre otras cosas por ser el dueño de la revista Time. Revista, bueno, archiconocida, de las más prestigiosas del mundo, la revista de las tapas, la revista de los personajes del año, de la semana, del mes. ¿Por qué es el personaje y el rostro o uno de los rostros de hoy? Porque esta revista, que tiene claramente una inclinación progresista de centro-izquierda, que en Estados Unidos la ubica muchísimo más cerca del Partido Demócrata que del Partido Republicano, sacó esta publicación que vas a ver ahora. Esto no salió en la propia revista Time, pero fue publicado por Benioff utilizando la tipografía de la revista Time. Un mensaje directamente en contra de Kamala Harris. ¿Qué dice este mensaje? Harris declinó en repetidas oportunidades pedidos y solicitudes para una entrevista a publicar justamente en esta revista. En contraste, Trump conversó acerca de su visión de la política estadounidense con la revista Time, con un periodista de la revista Time, durante 90 minutos en 2 entrevistas diferentes. Biden también había hablado con Time una cantidad de tiempo similar a la de Trump antes de declinar su candidatura y salir de la carrera. Bueno, fuerte este mensaje de la revista Time, insisto, o mejor dicho, del dueño de la revista Time contra Kamala Harris por esta negativa que caracterizó sobre todo la primera parte de la corta campaña electoral que lleva la vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Por qué digo la primera parte? Porque efectivamente durante un mes no dio una sola entrevista, pero desde hace un par de semanas está dando entrevistas todos los días. De hecho, en un ratito vamos a estar hablando de la entrevista que dio ayer, la, te diría, más jugada, más arriesgada de todas, porque fue en una casa ajena, en Fox News, con una mirada, como sabemos, muchísimo más cercana a Trump que la del Partido Demócrata. En un ratito vamos a estar viendo qué es lo que dejó esa entrevista. Mientras tanto, el enojo de la revista Time.